Vox Populi Vox Dei, la voz del pueblo, la voz de Dios. Un podcast de la marca Bizome, el espacio donde tus opiniones serán escuchadas, respetadas y válidas. Porque el valor de una opinión radica en la valentía de quien la emite y el respeto de quien la escucha. Este espacio es dedicado a aquellas personas que buscan ser escuchadas, pero también para crear un autocuestionamiento con temas de índole social, psicológico y cotidiano, siempre en favor de un mejoramiento individual que se refleje en el actuar colectivo de la convivencia. Hola, ¿qué tal amigos de Bizome, Vida, Sociedad, Mente, Vox Populi, Vox Dei, la voz del pueblo, la voz de Dios? Continuando con el tema que teníamos de adicciones, nuevamente aquí con la psicóloga Miriam González, quien ya les dejó sus contactos en el otro video. Vamos a retomar ese tema porque es muy complejo, muy denso, me mencionaba ella, o sea, es muy pesado hablar y pues una hora de poco tiempo. Entonces quedaron varias cositas que nos podrías compartir y creo que iniciaríamos con retomar un poquito de lo anterior, ¿sí? Refréscanos otra vez todo lo que hablamos la semana pasada, también para que la gente que está viendo este video y no ha visto el anterior se vaya como que enterando y ya le dé continuidad. Bueno, primero que nada, muchas gracias a las personas que estuvieron viendo la sesión pasada, que fue bastante enriquecedora. Muchas gracias por sus preguntas también y pues estamos abiertos a que si tienen alguna duda que no se haya visto en la sesión pasada o en esta, pues nos mandan un mensajito para poderla responder. Bueno, retomando lo que vimos la sesión pasada, el video pasado, estuvimos hablando acerca del tratamiento que se le da a las personas con adicciones. Primero que nada, conceptualizando qué es una adicción, los tipos de adicciones que hay, las causas más frecuentes que pueden llevar a una persona a estar en adicciones y estuvimos abordando también algunas situaciones personales ya como terapeuta que me trajo el haber trabajado en el área de adicciones. Más que nada fue como un resumen de lo que vimos. Como bien lo dijo mi colega, tenemos algunas ideas que se nos vinieron para completar esa información con sus preguntas y con algunos temas que fueron surgiendo. Así que pues excelente. Vamos dándole. Esta parte de preguntarte cosas personales a mí se me hace también importante pues para que la persona que está de aquel lado conozca a esa Miriam que estuvo acompañando a personas y que al mismo tiempo le dé pues más confianza, ¿no? Claro que sí. No sé, a lo mejor son ideas mías, ¿no? Pero de repente personas allá afuera consideran que el psicólogo es ese ente, ¿no? Que lo sabe todo, que te resuelve todo y les da un poquito de miedo ir a las sesiones. Ahora pues llevar una sesión para hablar de tu adicción, pues yo lo compararía como ir a hablar de la muerte, ¿no? De un familiar, desnudártele totalmente en el alma, en la conciencia, como quiera llamarlo la gente de allá, ¿no? Debe ser muy complicado. Entonces tener un terapeuta muy humano que se enfrentó a nuevos retos y que como tú te expresabas de las personas que ayudaste, que yo dije, qué maravilla, ¿no? De tener un acompañante así, pues creo yo que eso era importante para que la gente que está de aquel lado se vaya animando y acuda a ti y si no quiere acudir a Miriam, a lo mejor si es un hombre, ¿no? Que diga, no, pues me da un poquito de pena con una mujer, pues que sí se anime y acuda con un hombre o algún centro a donde lo puedan atender, sí, y claro, que sepa que ahí están estas personas muy humanas también. Y bueno, ya, nos vamos ahora sí a lo que veníamos. Darle continuidad a esto que se estuvo hablando y pues vamos a la primera pregunta, las consecuencias de las adicciones. Muy bien. Bueno, las consecuencias de las adicciones podrían englobarse en varios ámbitos. Yo daba un curso ahí dentro del centro que tenía este título, Consecuencias del Consumo, y yo lo separaba por varios ámbitos. Primero, el físico, las consecuencias que tiene el consumo a largo plazo, las consecuencias emocionales, las consecuencias mentales y las consecuencias sociales. Quisiera abordar, pues básicamente las consecuencias emocionales,
ya que es el tema en que yo domino más. Las consecuencias físicas podríamos traer una persona que también nos oriente en ese tema, un médico, un enfermero o algo así. Pero pues me gustaría hablarles de algunas consecuencias emocionales y mentales que puede traer el consumo excesivo de alguna sustancia, ¿vale? Primero que nada, el consumo excesivo se podría determinar de 6 meses en adelante. Ya dijimos de a partir de dónde se considera una adicción, pero a partir de dónde se considera consumo excesivo y que puede traer ya consecuencias, es de 6 meses en adelante. ¿Cuáles son las consecuencias más comunes de manera global en todas las sustancias? Algunas consecuencias emocionales como son la depresión y la ansiedad. Esas son las más frecuentes con las que yo me encontraba en los pacientes que atendía. Y siendo un psicólogo en adicciones, nos encontramos a un reto doble. ¿Por qué? Porque si bien el ser humano ya es propenso a enfrentarse a retos emocionales, ahora le sumas que también estás luchando con la adicción, pues es un reto doble porque vas a trabajar con el ámbito emocional y a su vez luchando con la necesidad física y mental y emocional de querer consumir. Entonces, pues bueno, si ya eres propenso a tener depresión y ansiedad, o si ya tienes depresión y ansiedad y le sumas el consumo excesivo de alcohol o de algún tipo de droga o alguna situación, como decíamos, de los tipos, esto puede detonar a que incremente esa situación emocional. Esas son las dos que más se presentan. También puede detonar en un trastorno obsesivo compulsivo. Si bien antes no lo padecías, con el uso prolongado o excesivo de una sustancia puede provocar eso. Sabemos que es el trastorno obsesivo compulsivo. No siempre, como se cree, no siempre es limpiar todo el día y tener todo organizado, ¿no? El trastorno obsesivo compulsivo puede ser hasta organizar dónde voy a conseguir la droga, tener un horario para conseguir la droga, tener un ritmo o un croquis para pasar por donde sé que va a estar la droga o la sustancia. Se vuelven obsesivos compulsivos, se vuelven organizados, calculando cada paso que van a dar, ¿no? Y hasta ahí, ¿no? Además, alguna situación que puede detonar también emocional, pues es la codependencia hacia alguna persona. Ves que la semana pasada hablamos que también era un tipo de dependencia. Si ya te hiciste dependiente de una sustancia, puede provocar que eso te lleve a ser dependiente de una persona. Muchas personas que nos ven se podrán recordar, ¿no? Antes del consumo mi pareja no era tan celosa. Antes del consumo mi pareja no era tan controladora. ¿Por qué? Porque el consumo te hace distorsionar la percepción de las cosas como están sucediendo. O sea, si yo antes veía normal que mi mujer se pusiera un vestido o que estuviera escribiendo mensajes en el celular, mi obsesión, mi distorsión de la realidad, ya está pensando que ya está hablando con alguien más o que ya me quiere dejar o que ya no quiere estar conmigo, ¿no? Ese tipo de situaciones también se ven alteradas y muchas personas... ¿Inicia la violencia ahí? Inicia la violencia. De hecho, es como un proceso, ¿no? O sea, la adicción, la distorsión de la realidad, los problemas familiares, la violencia, que ya pues nos viene trayendo un problema familiar. Claro. Así es. Me regreso un poquito. Decías que van haciendo una especie de croquis, de patrón. Uh-huh. ¿Qué pasa cuando una persona que ya tiene esa organización para ir a conseguir su droga, de repente no se encuentra a quien se le iba a vender? ¿Qué le pasa? ¿Te Imagínate, tocó que te ¿no? platicaran eso? Sí, claro. ¿Hacían? Como te decía, ya tienen organizado hasta el dinerito que va a ir destinado para eso, y si por alguna razón llegan y no se encuentran el dinero donde estaba, pues ¿qué pasa? Entran en crisis. Entran en crisis como cuando a un niño le quitas un juguete con el que está jugando por alguna razón. ¿Cómo se comporta? Tú que tienes hijas y tal vez lo has visto. Ajá, empiezan con sus berrinches, a buscar, Uh-huh. a desesperarse. Uh-huh. Puede aumentar hasta aventar cosas, Uh-huh. los gritos.
Ya cuando se desesperan muchos ya llegan los gritos y yo me imagino me lo imagino, que una persona ya con adicción, pues hasta los golpes, ¿no? Por Quebrar tenerlo. cosas, aventar cosas. Si antes no lo habían hecho y su necesidad es tal, Ajá, pueden incluso robar o vender cosas que tienen en su casa. ajá. Y esto creo que algunas personas que nos estén viendo podrán sentirse familiarizados porque es muy común. Es muy común, me tocó llegar a escuchar pacientes que me contaban, no, pues me gasté el dinero de la tanda de mi mamá. Mi mamá hacía tandas y me gasté el dinero. ¿Por qué? Porque yo ya tenía tan mentalizado que quería consumir en ese momento Ujú. y no me dieron el dinero que me debían, pero yo ya tenía mentalizado, o sea, una desesperación, una ansiedad llegó a mí que dije voy a hacer lo que sea para conseguir la droga. Y así lo hacen. También pacientes que tuve que me contaban que habían vendido la cadenita del bautizo de sus niños o que el dinero que estaba destinado para los útiles de sus hijos lo habían utilizado para eso. ¿Por qué? Porque ahí ya el impulso de consumir es mayor a la percepción de la realidad o a Ujú. la sensibilización que tienen con su familia, al compromiso que tienen. Todo eso racional queda en segundo grado porque lo primordial en su día, lo que te comentaba de lo obsesivo que se vuelven, lo primordial en su día es lograr el cometido de consumir. Y todo su día se desarrolla en torno a eso. Sus actividades, sus tiempos, sus horarios, su ruta de donde caminan, todo. Me viene a la mente, voy a hacer una confesión aquí mía. Bueno, les voy a hacer dos. La primera que tiene que ver con que cuando agarré la costumbre de fumar en las noches, una vez me llegó a pasar. Estuve desesperado buscando un cigarro y buscando y buscando y buscando. Y sí, me pude controlar después de un rato que comí algo. Pero una persona ya con la adicción, Sí. digo, ay Dios, qué fuerte. Otra, Miriam, niños con adicciones a otro tipo de cosas. Voy a hacer un paréntesis para regresarme un poquito a esto porque sí quiero hacer una acotación muy importante. Sí. Estas situaciones de obsesión y ya de obsesión y recurrencia a la adicción, a veces vuelcan al consumidor a situaciones de riesgo, Ujú, a situaciones de mucho riesgo, porque van a hacer lo que sea para conseguir dinero para la dosis o para conseguir la dosis. ujú. ¿Qué situaciones de riesgo se nos ocurren? Prostitución, robo, allanamiento y pues relacionarse algunas veces con personas del índole de narcotráfico que saben que pueden Así conseguir es. fácil. Entonces, esto en consecuencia, ya si vamos un poquito regresando a lo de las consecuencias, entonces a veces nos puede determinar en personas con enfermedades de transmisión sexual, con asesinatos por ponerte en situaciones de riesgo, por personas que golpean, por deberle a personas que les vendieron la droga. Entonces, al final de cuentas, te pone en situaciones de riesgo la obsesión por conseguir la droga. Claro. Se me hace Ay, importante señalar sí, eso. no, es muy importante porque les voy a dar el ejemplo, ¿no? Ujú. ¿Por qué, niños? Cuando yo era pequeñito, ay, qué bonita. Cuando tendría, no Ayer sé, apenas. abuelita, 8 años, no sé, de 7 a 8 años yo estaría entre primero, segundo, tercero de primaria, no recuerdo. Agarré un vicio también, una adicción a jugar maquinitas en aquel entonces. Yo pasé de la generación que tenía las monedotas, esas grandotas de la Sor Juanita, los 1,000 pesos, y unas de 100 pesos que tenían a Venustiano Carranza. La gente que está ya de 30 años para arriba se debe de acordar porque pasó ese cambio. Ustedes no están chavitos, pues. ¿Sí? A Bueno, mis 15 no agarré. me acuerdo. No, pues no, ya pasó hace bastante, ¿no? Agarré esa adicción, por eso decía, bueno, adicciones en niños, no sé, a lo mejor no fue tan grave para mí, ¿sí? Ujú. Pero sí hice un delito. Ok. Porque en ese entonces traían una costumbrita de cuando ibas a un bautizo te le pegaban una monedita de 100 pesos. Estaba bendita. Y yo me la chingué para jugar maquinitas. Ay, perdón. ¡Oh! De veras. Era tanta mi obsesión en ese momento, mi necesidad o mi adicción Ujú. de jugar a las maquinitas, que un día llegué a la casa, me había gastado obviamente el dinero que tenía. Llegué a la casa y pues, no encontré ninguna monedita.
y recordé que ahí estaba el recuerdito, dije, pues también está jala para las maquinitas. Obviamente, sí, después de, fíjate, después de que me la gasto, y de que ya jugué mi buen rato en las maquinitas, porque pues, era bueno para el Mario Bros. Ya que, perdí, y ya que voy para mi casa, me llegó el remordimiento. Ay, perdón, el remordimiento de, pero estaba bendita, caray, a mí me inculcaron en la religión católica, o sea, me gasté una moneda bendita y me llegó el remordimiento, no más, volví a las maquinitas, ¿sí? Supiste detener En esa... ese momento, Ujú. por lo que para mí implicaba haberme Ujú. gastado esa moneda bendita. Por eso te preguntaba, ¿niños te han tocado? A lo mejor no exactamente con droga, pero con otro tipo de adicciones. Mira, como tal, niños no, porque en el centro donde yo trabajaba no atendía niños, Ajá, pero sí sé que es una problemática, pues yo creo que mundial, pero pues aquí en el área local sé que hay uno o dos centros que atienden niños y están muy ajá, concurridos. Entonces, sé que es una situación que pasa, pero aquí en el ejemplo que tú me das se me hace muy interesante recalcar que cuando todavía estamos muy chiquitos, 8 años, se nos complica todavía identificar las consecuencias de nuestros actos. O sea, tú lo que pensabas que podía pasar era que te ibas a gastar el dinero y ya. Pero todavía sí. no tenemos la madurez necesaria para decir, si me gasto el dinero y me ven, mi papá o mi mamá me pueden regañar y voy a tener consecuencias. No, tú lo que querías era jugar. Nada Sin más. embargo, cuando eres adulto y estás bajo el influjo o el abuso de una sustancia, ya tienes desarrollada la razón, sí, la razón para saber qué consecuencias tendría, pero la droga y tu obsesión por conseguirla la van a perturbar tu raciocinio y cómo podrías ver las cosas claramente. No es una justificación, pero dentro del consumo, pues se entiende que la persona no alcanza a distinguir si me robo esto me pueden meter a la cárcel, o si no le pago al vendedor de droga me va a golpear o me va a matar, o si tengo sexo sin protección puede pegar a alguna enfermedad. No lo alcanzan a distinguir, porque están muy enfocados en su En el objetivo. ahorita lo quiero. Sí, Exactamente. no, a mí me pasó. ¿Tú crees que yo pensé en la regañada que me iba a dar mi madre? Pues no. Incluso tardé, no sé, cuestión de días para confesarle mi delito. Sí, no, sabes, la regañada obviamente, una porque le había robado y la otra porque ¿Para qué era? era, ajá, Ujú. sí, y porque era bendita, pues porque Sí, crecí sí, en el sí. catolicismo. Sí, sí, lo Entonces entiendo. sí, sí hice un gran pecado, pero no pensé en esa consecuencia. Pues cuántas personas no hay que Entonces, se roban cupones del templo o las limosnas ujú, o para venderlo y pues para comprar droga. ¿Por qué? Porque aunque sean católicos no lo alcanza a percibir esas consecuencias que pueden haber. ok. Eso es interesante, pues, porque las personas que estén allá, mamás o hermanas, pues para que vayan entendiendo y como dijiste, no se justifica, por supuesto que no, pero ellos están tan Ujú. inmersos que pues les importa Sí, un y poquito, de ¿ah? hecho llegué a conversar con familiares que ellos decían que preferían darle el dinero en la mano, o sea, preferían ya darle el dinero, ve y cómprate la droga, a saber que me vas a vender mis anillos de boda o que me vas a vender, no sé, mis alhajas, ¿no? O sea, ya llegaban a ese punto de Claro. codependencia con ellos, que dicen, prefiero darte esto a que vayas a hacerlo a escondidas, ¿no? Y es una situación bastante triste para los familiares, ya que no solo están cargando con el peso del robo de sus ilusiones, de su esperanza en su familiar, sino que ahora están cargando literalmente con un robo, literalmente con un abuso de su confianza. Es decir, ya no puedo dejar, me lo llegaron a decir, ya no puedo dejar mis cosas con tranquilidad, mi cartera con tranquilidad, porque sé que está él y me lo puede agarrar. Imagínate, qué Entonces, qué profundo. tristeza para esas personas, no solo cargar con la tristeza de tener a su familiar consumiendo, sino también con que Ujú. pueden perder sus cosas en algún momento. Oye, y le agregaríamos ahí que también habrá algunas personas, no sé si hermanas, tías, esposas, pero mamás yo casi creo que sí, que hasta cargan con la deuda, ¿no? De la droga, ¿no? Porque pues ya se la prefieren pagar. O sea, déjame Sí. aparto este dinerito para la droga de mi muchacho, porque Sí, o si no me va, incluso, se va a llevar algo de la casa. sí, 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 o incluso me llegó a pasar que se las compraban y se las daban.
que decían, no, es que si no, pues va a estar bien violento y me va a pegar o va a gritar o prefiero yo darle, o sea, fíjate qué nivel ya de codependencia, de manipulación en el familiar, que la manipulación es una de las características más presentes en una persona que consume. Manipula su entorno, manipula su familia, se manipula a sí mismo para creer que lo que está haciendo está bien. Y en este caso, pues sí sucede, que las familiares pues ya cargan sus deudas, se cargan su responsabilidad. Cuando estaban ahí los muchachos en donde yo trabajaba, yo les recomendaba a la familia que hicieran una cuenta de cuánto estaba gastando en su familiar para que una vez saliendo del internamiento, como parte de su proyecto de vida y de su responsabilidad, se hiciera cargo de regresar ese dinero. Wow. Te podría contar con las manos cuántas personas lo hicieron. Me sobran dedos. Las personas no lo hacían, se sienten demasiado en deuda con el familiar o le sienten tanta pena, tanta lástima, que no quieren hacerlo responsable de sus gastos. Y la persona se aprovecha porque ya no era solamente de que, porque en donde yo trabajaba podían ir a visitarlos los domingos y les llevaban algunos productos de higiene personal o comida, nada más. Y ya no era de que, pues va a venir a comer mi familiar, no, ya era de que le hablo, quiero hamburguesas, quiero carnitas, quiero unos tenis de tal marca. Y la familia que no estaba sanando, todavía era como de, sí, claro, se los doy. Ya la familia que sabía poner sus límites, que sabía decir hasta dónde no, decía, no, yo cumplo con traerte tu comida, pero va a ser la comida que nos alcance. Porque todavía estamos pagando no solamente tus gastos, sino tus deudas que dejaste afuera, como para estarte dando el gusto con esto que estás pidiendo, ¿no? Porque ya no era una necesidad, ya era un gusto. Por supuesto. Así es. Ahí pues viene otra de las preguntas, ¿no? ¿Qué pasaba con las familias o qué está pasando con esta familiar que no quiere que la persona con adicción sane? Porque le da algo, dices, codependencia, entonces ya dependen uno del otro y pues sí le están jugando ahí, no sé si se puede decir a loco nomás, ¿no? Voy y te llevo y te encierro para decir que sí lo hice, pero en realidad te sigo llevando, como dices tú, hamburguesas, tenis, lo que sea, ¿no? Y a veces cargando culpas. A mí se me viene así uno a la mente. Vamos a suponer que la señora, ¿no? Con sus hijos, 3, 4, 5 hijos, una infidelidad, nace este hijo, y luego este hijo entra a las drogas y se queda enganchada con no sé, con la culpa, con el hecho de que, yo fallé y ahora te tengo que proteger. No sé, tú me entenderás más, ¿no? Cómo se enganchan con ese hijo en particular y no lo quieren soltar. Incluso hemos visto en terapias que enferman a un hijo de la familia por tal de todavía sentirse útil, no sé cómo llamarlo, ¿eh? Tú estás más en esta parte de la clínica. ¿Te llegó alguna persona así? Pues está siendo como muy específico con una situación, pero llegaban situaciones similares o algo parecidas a lo que dices, en cuanto a mamás que estaban cargando la culpa de algo y creían que lo que había sucedido era por lo que hicieron ellas como mamás. No sé, que trabajaban mientras el niño fue creciendo y creían que a raíz de que lo descuidaron, el niño o el muchacho ahora había decidido tomar las adicciones, o creían que por haberse divorciado de su papá era su responsabilidad, que la persona estaba consumiendo o que le había faltado algo en particular que por esa razón estaban consumiendo. Y pues mi trabajo era delimitar hasta dónde era la responsabilidad situacional y hasta dónde ya fue una decisión del hijo, precisamente tomar la decisión de iniciar la adicción. Claro. Y no solo iniciar, sino permanecer ahí. Porque como comentábamos en la sesión pasada, hay un punto en el que tú decides si quieres repetir el probar la sustancia, probar la situación, y la persona lo decide. Entonces no fue como
ay, por accidente, no, nada pasa por accidente. Tuviste que tener una decisión Claro. y en el paso, en el trayecto de esta culpa que sienten las señoras, justifican mucho de los actos de los familiares, pues, Ujú. porque no solamente es de mamá a hijo, también puede ser de esposa a esposo o de hermana, ¿no? Ay, es que de chiquito yo te maltrataba y pues fue mi culpa y ahora tengo que darte todo. Y si estás consumiendo o si estás en una adicción es por mi culpa. No, son sus decisiones. Por supuesto. Si bien pudo haber influido el ambiente, no es del todo correlacional a que si está en un ambiente violento o que si está en un ambiente deficiente de cariño o de atención, va a llevarte a una adicción. Es un factor que influye, mas no es del todo correlacionado. Ok, se me venía, te digo, a la mente eso y Ujú. lo consideré importante que la gente escuchara de tu voz, que sí lo hay, para que entiendan que el familiar también debe de acudir a terapia. Sí, Porque si no, vamos a hablar ahora de los factores o esa lucha que tienen las personas que ya fueron, se rehabilitaron y regresan a su entorno. sí. Háblanos de eso. Muy, muy interesante lo que preguntas, porque si bien, como dijiste, la persona, el familiar con el que va a convivir o vivir, una persona que ya se rehabilitó de adicción, tiene que ir a terapia sí o sí, porque tienen que ayudarte a entender la conducta del otro, tienen que ayudarte precisamente a deslindarte de culpas y de responsabilidades que no son tuyas, y tienen que enseñarte a reaprender una vida con la persona que acaba de salir. Porque la persona que salió no es la misma que entró. No es que te cambie la personalidad o la esencia, ¿no? Sino que tus comportamientos ya no van a estar asociados al consumo de algo. Tienes que reaprender a convivir con esa persona. Y en el trayecto de esas situaciones, pues a mí me llegó a tocar varias personas que al salir se divorciaban o se separaban o si estaban viviendo con la mamá, pues dejaban de vivir con la mamá. ¿Por qué? Porque esa persona nueva que salió ya no se adapta al medio donde estaba. Y no necesariamente porque ahora él sea el bueno y la familia la mala, sino porque él ya trascendió circunstancias que posiblemente la familia no. Entonces es de vital importancia que la familia se atienda, que la familia sane lo que tenga que sanar para poder reincorporar a esta persona nueva, se podría decir, a su entorno familiar. Porque si bien la persona que sale de un internamiento o de un tratamiento se enfrenta a muchos retos, muchísimos. Estás en el consumo, después te vas a un lugar donde no hay consumo, donde no Claro. hay riesgos, donde no hay antojos, donde no hay tentaciones, y vas a irte a un lugar donde hay todo eso, donde hay donde están tus amigos que estaban antes, que también ese es uno de los factores que podrían representar un riesgo para la persona que quiere dejar de consumir. Los amigos que no se adapten a esta filosofía de ya no quiero, ya estoy en un plan nuevo, van a ser un factor de riesgo porque va a ser el típico de, ay, ¿a poco no vas a querer? Ujú. Ándale, aunque sea uno. Ay, acuérdate cuántas te echabas, ¿a poco no? Uno no es ninguno. Y luego el Exacto, machismo también que se ve en los Altos de Jalisco, que bueno, sí, esa área sí la he trabajado yo. ujú, Lo vienen las palabras más fuertes, ¿no? No sí, seas culé, sí, pinche jotín y bueno, de ahí para arriba, ¿no? sí, Y si la persona no va tan preparada, pues posiblemente ya lo hacen, no porque quisiera consumirla, sino porque, ay, cabrón, pues esto ya para que dejen de joder. sí. Y Y precisamente ese lado. tienen que estar bien cimentado lo que yo quiero. Por eso la sesión anterior Ujú, yo les hacía mucho énfasis en lo que es el plan de vida antes de salir, o incluso si estás haciendo un tratamiento ambulatorio, no necesariamente tiene que ser internamiento, pero un plan de vida. ¿Por qué? Porque si tienes bien concretado lo que quieres para ti, para tu vida, ni el viento más fuerte te va a mover, ni el viento más fuerte te va a tumbar. Sin embargo, si estás todavía dudoso de, es que no sé si quiero esto, no sé si quiero el otro,
Pues llega cualquier persona y a la primera de cambios tú si quieres, sí. ¿Por qué? Porque no estás bien convencido. Por supuesto. Entonces, ¿es un factor de riesgo los amigos? Sí. La familia es otro factor de riesgo, como te lo decía hace un rato, la familia que no está preparada para recibir a un familiar rehabilitado también es un factor. El que quiera llevar la vida que llevaban antes, pues ya no se puede porque tienen que cambiar la dinámica. Y no porque se cambie por él, sino porque se tiene que reaprender a convivir. Aquel rol que desempeñaba el familiar ya no lo va a desempeñar de la misma manera. Entonces tiene que haber un reacomodo ahí de roles y de responsabilidades, de convivencia, de comunicación. Y todo se puede lograr pues, con la terapia. Claro, a mí me llega esto también, háblanos un poquito. Y luego la etiqueta. La etiqueta, eso está en todas las familias. O sea, yo crecí con una etiqueta, ¿sí? Y llega un momento en el que yo solito digo, no, espérate, yo no soy eso. No sé si mi familia, si me están viendo, un saludo, los amo a todos, ¿sí? Pero sí, yo traía la etiquetita, no, aquí, oveja negra. Y llegó un momento en que dije, ay, nada, cuerno, pues claro que no. Negros, negros sus calzones, pues que véanlos para que vean que sí. Y fui siendo más observador que dije, no, hombre, pues ahí compas de mi familia que sí están bien, bien dados a la calle, pues no estoy tan mal. Pero ¿qué pasa con estas familias que ya tienen la etiqueta, que ya tienen su ovejita negra y su ovejita negra dice, pues ¿ahora qué hago? Pues adicciones, vaporú, ¿no? Pues como recuerdas que Cuando veíamos, regresan. sí, ¿te acuerdas que veíamos en la carrera que creo que se llama profecía autocumplida? Cuando te dicen tanto vas a hacer tal cosa o va a pasar tal cosa, ¿qué termina pasando? Eso. Pues lo que dicen, exactamente. Tu hijo es una mala influencia, tu hijo es la oveja negra, como dices. Tu hijo va de a tiro para ser un malviviente, para ser un tal por cual. ¿Y qué sucede? Pues tanto le dicen que pues termina haciéndolo. No porque sea adrede, sino porque así funciona el cerebro, ¿no? Sí. Terminas haciendo lo que te dicen que vas a hacer. Ya, sí. Si dicen que eres un burro toda la vida, ¿qué va a pasar? Vas a terminar siendo un burro. Si esa persona tenía la capacidad para desarrollar otras habilidades, se metió tanto en la etiqueta que de ahí no pudo salir. Y eso sucede, como dices, con una persona cuando sale o cuando logra la rehabilitación de su adicción, porque ya está encasillado. Ya está encasillado y es muy difícil salir de esa casilla. Porque si bien antes era el borrachito, o el droguis, o el drogadicto, o el marihuanillo, todos los adjetivos que ya conocen, ¿no? Ahora va a ser ¿cómo les llaman? Los AA o los, pues ya ahora sí muy, muy, muy santos, muy persinado tú, que ya no le quieres entrar a nada, ¿no? Y también eso es un factor de riesgo, ¿sabes? Porque entra ahí la situación de ego, la situación de, pues, ¿por qué están diciendo esto de mí? O si bien tanto dicen que soy, pues ahora sí le voy a entrar para que tengan razón para decirlo. Te lo digo porque me llegó a suceder, ¿no? Que salían y, no, pues es que tanto me dicen que voy a caer y que no confían en mí, que pues lo hago, de todos modos nadie cree en mí. Y ese es un factor bien importante para la familia, personas que nos están viendo. Sí. Apoyar a tu familiar, si bien yo sé que no es una, ni dos, ni tres, pero así sea la quinta vez, puede ser esa a la vez que sea el momento de la persona para sobrevivir a una adicción. Y si tiene el apoyo de una persona, pues va a ser, o sea, de su familia, pues va a ser mucho más sencillo. Claro. Lo comentaba pues porque en la parte que mencionas de que a veces regresan a la familia y si la familia ya tiene esa etiqueta, pues sí hay que trabajar. A personas que nos están viendo allá, si la etiqueta de la ovejita negra es esta persona, ya se fue a su terapia, ya se rehabilitó y la familia sigue con esa etiqueta, es importante que usted familiar que está allá haga el favor de ir a una terapia. Usted esposa, usted hermana, usted mamá, usted hermano, usted quien sea, papá, también papá. Fíjate que tenemos muy poca intervención del hombre en la terapia. Vayan, ¿para qué? Para que ustedes también vayan entendiendo o quitándole esa etiqueta. Porque si no, pues volvemos a lo que estás comentando. Pues lo voy a hacer, que al cabo dicen que ya soy, ¿no? Entonces,
es importante pues que acudan a sus terapias. Sí. Y para que nosotros, bueno, digo nosotros porque yo crecí con una etiquetota, ¿no? Ujú. Otra que se da mucho, y hago mención para que las personas que están allá la entiendan. Si papá era alcohólico o consumía drogas o lo que sea, y luego le están poniendo la etiqueta desde chiquito, igualito a su papá. Ujú. Mira, ya agarró el carrito, igualito a su papá. Mira, ya agarró, no sé, un palito y te lo pones en la boca. Igualito que el papá, seguro que va a estar fumando. Si es cierto, el cerebro absorbe. Ujú. Y desde chiquillos ya nos están jode, que igualito el papá. Y necesitas hacer una autoexploración para decir, no, cortarle y decirle, no, ni madre, yo no quiero ni ser igualito al papá, ni ser igualito al abuelo, ni ser igualito al hermano, ¿no? Porque también llegué a mirar eso, que había una persona que consumía, bueno, yo crecí en San Miguel Alto, pues sí, en las rancherías era frecuente que hubiera uno que era muy borracho. Íbamos otra vez con la etiqueta, ¿verdad? Sí. Sí. Entonces tomaba mucho y era de esas personas, bueno, en las rancherías pues ordeñaban, allá era muy común, no sé ahorita, era muy común ordeñar, entonces las personas acababan borrachas ahí tiradas y no ordeñaban. Y de repente si el hermano estaba echándose una chela o dos, y luego venía la etiqueta, va a acabar igualito que el hermano, ¿sí? ¿Me va a dejar las vacas sin ordeñar? No, de segurito que ya no va a querer trabajar aquí por irse de... ¿Sí me explico? Te iban poniendo esa condenada etiqueta. Yo lo platico desde el ambiente donde yo miré. Sí, es un que peso pasaba enorme, eso. ¿no? Para la persona. Dices, Sí. pues no, o Nomás sea, quería yo una tenía otro cerveza, plan. chingada. Ajá, exactamente. Pero a veces cuando la persona en cuestión, o sea, ya sea el papá, el hermano, tío, es un familiar ausente o carente de expresión, no sé, de cariño, de amor, suele suceder que sí se repita el patrón. ¿Por qué? Porque es el único vínculo que voy a tener con esa persona. Si soy igual que él, si hago las conductas parecidas, va a ser el único vínculo. No me demostró cariño platicando conmigo o abrazándome o conviviendo conmigo. Ah, pero si lo invito a tomar, pues tal vez ahí sea mi unión con él, ¿no? O como hermano, si le invito a una raya, pues tal vez ahí sea donde pase la convivencia. Y eso sucedía muchísimo. Me llegó a pasar tener pacientes papá e hijo, o hermanos, o bueno, yo no tenía mujeres, pero también se daba como que estaba el hijo internado y la mamá estaba internada en otro lugar. Por eso, porque decía, pues es que eran los únicos momentos en que platicábamos. Que eso lleva a otro de los tópicos que veremos el día de hoy, de los beneficios que algunas Qué familias, beneficios te algunas da. personas ven. Pues era el único momento en que platicábamos, en que convivíamos, pues claro que iba a querer consumir. Y ya estando adentro, pues te enganchas. Entras por un motivo, pero pues ya te quedas enganchado. Habrá también alguien que consuma o que tenga algún tipo de adicción. No más, así, lo estoy aventando a lo puro loco, ¿eh? No más por el hecho de que cuando yo llego en ese estado, mis papás se sientan a platicar conmigo y a darme consejos y me dedican tiempo. Claro, claro que sí. No todo lo que traen las adicciones son situaciones negativas. Hay muchas situaciones positivas que trae el consumo, que si bien lo veremos a continuación. Éntrale de una Pe- vez. sí, Beneficios, ya estamos aquí. sí, pues los beneficios, ¿no? Porque no solamente son situaciones negativas lo que nos trae. Y ustedes escucharán la palabra beneficios del consumo. O sea, ¿qué está diciendo esta mujer, por Dios? Pero si le indagamos un poquito más, pues claro que tiene beneficios, porque si no los tuviera, al puro que entras, sales de ahí, ¿no? Claro que va a tener beneficios y no solamente situacionales, o sea, de interacción social y demás, sino también algunos físicos, algunos laborales. Por ejemplo, algunos beneficios son que algunas drogas son estimulantes y que provocan, pues, que tengan más energía para trabajar, que tengan, que estén más despiertos en su trabajo, que tengan un mejor desempeño sexual o incluso que tengan desempeño sexual si antes no podían. Y pues eso sucede muy marcado en una droga en específico. No les voy a decir porque pues, luego los voy a invitar a consumir. No vaya a ser que, oíste viejo, Qué interesante. es esa, hay que probarla. No, Oye, ¿no te gustaría? No. Sí, no. Pero sí, es uno de los beneficios. Dicen, no, es que yo sin esto, pues yo no voy a poder trabajar las jornadas de 16 horas.
O yo sin esto no me voy a poder ir de viaje, los que son choferes, eso se da muchísimo. Claro. Sin la pastillita, no me voy a poder ir de viaje y trabajar 26 horas seguidas. ¿Qué voy a hacer pasar con mi economía si es lo único que sé hacer? Eso sucede muy seguido. ¿O qué va a pasar con mi relación, con mi matrimonio, si nada más así puedo lograr una erección? ¿Qué va a suceder si lo dejo? ¿No? Eso también provoca que tengan adherencia a las sustancias. ¿Qué otros beneficios? Pues beneficios de sociabilidad, ¿no? La persona tímida o callada que empieza a tomar, pues ¿qué pasa? Se desinhibe, convive, platica, y eso, pues ¿qué te vuelve? El alma de la fiesta, ¿no? O que participes incluso dentro de la conversación que antes no podías. O por ejemplo, los que le atribuyen a la marihuana que les da habilidades de ser creativos o de abrirles los ojos a situaciones que no ven, pues si van a escribir o si van a dibujar, no, pues es que si no lo consumo, pues no Ya voy no a ser tan puedo. creativo, ajá. Y es lo que les comentaba el final de la sesión pasada, la importancia de poder desarrollar esas habilidades por uno mismo, Claro. sin necesidad de creer que la droga me lo da. Ujú. Tú mismo puedes ser creativo por ti mismo, tú mismo puedes disfrutar de tu sexualidad por ti mismo, tú mismo puedes desarrollar habilidades para tener más energía, incluso se puede lograr cambiando hábitos de sueño, cambiando hábitos de alimentación, pero la droga te hace creer que es el único camino. Entonces, pues eso, ¿no? ¿Qué otros beneficios? Mira, Sí, se me cuecen las habas. Nos dime. vamos a meter en un terreno sumamente peligroso. Ahorita le seguimos con los beneficios. Sí, Acompáñame para no ser el único regañado. ok. ¿Ok? Tú dices, bueno, hay beneficios. Y algunas personas dicen que no pueden desarrollar su potencial sin esta. Vamos a llamarle adicción, Ajá, ¿vale? Nos vamos a meter en terreno peligroso. Muy ya peligroso. sé a dónde Nos va vamos a esto. meter con el máximo exponente mexicano. Entonces nos vamos a echar a la gente encima. Les vamos a hablar del rey, José Alfredo Jiménez. Ese hombre, si no le pasa una situación con una mujer y conoce el alcohol, no tuviéramos sus maravillosas composiciones. Le daba un beneficio. El estar él metido en la adicción del alcoholismo le daba un beneficio porque hizo unas obras maestras, claro, todas dolidas. No, no es cierto. El 90% son dolidas porque de hecho creó unas canciones para sus hijos muy hermosas, algunas para algunas ciudades muy hermosas que no tienen nada que ver con decepción. ¿Qué hubiera pasado? Vamos nomás, te digo, a meternos en terreno, a ver si no nos regañan. ¿Por qué hablaron de José Alfredo Jiménez y dijeron que es adicción? ¿Qué hubiera pasado si un José Alfredo Jiménez no hubiera sido adicto al alcohol? ¿Tú crees que hubiera desarrollado ese potencial de crear esas obras maestras? Por ejemplo, esa de Botas de Charro, que dice que a temprana edad, ¿no? Él quería la mujer, su pretendienta ahí que él le tiraba, quería unas botas de charro y él andaba descalzo y cambia las canicas por copas de vino. O sea, fíjate esa inspiración, pero es una inspiración que va más allá, ¿no? O sea, es una creatividad muy grande. ¿Qué pasa si José Alfredo Jiménez no hubiera estado inmerso en el alcoholismo? Fíjate que yo no considero que haya sido su alcoholismo lo que lo hizo poderse expresar de esa manera. Uh-huh. Yo creo que teniendo un mejor o un buen autoconocimiento de tus habilidades y tus capacidades y de tus emociones, porque él utilizaba el alcohol para juntarlo con sus emociones y así expresar el sentimiento, Es ¿no? correcto. Pero con un buen control de emociones, canalizarlas a la creatividad, considero que no hace falta que haya ninguna sustancia de por medio para poder expresarlas. Si bien, pues sí, a lo mejor lo desinhibe a animarse a escribir sobre eso, pero pues eso también está hablando de desarrollar seguridad en ti mismo y confianza en ti mismo Uh-huh. para hacerlo sin requerir la sustancia, que son cosas que también se pueden desarrollar en terapia. Por supuesto. Lo único que a mí se me ocurre, ya para concluir y la gente no me vaya a tirar después, se metió con el rey. Yo creo que no hubiéramos tenido canciones adoloridas, ¿sí? No hubiéramos tenido canciones que hablan del alcoholismo, que hablen de las decepciones. Bien lo dice, si él hubiera desarrollado su potencial, no de escritor porque él no escribía, se las aprendía de memoria,
Y posteriormente a los años aprendí a escribir, a leer y escribir. Pero yo creo que hubiéramos tenido otras obras, ¿no? También majestuosas. Distintas, sí. Pero igual de majestuosas. Considero que sí. ¿Sí? Yo también lo creo así. Porque Solamente si no sería en como ese un tema. requisito para los Sí, músicos claro. o para cualquier artista, ya no sea de la música, pero sería un requisito usar alguna sustancia, Ujú. drogarse o tomar. ¿Y eso los hace menos maravillosos? Pues no. No, Solo la es verdad no. distinto su arte. Sí. Personas que están allá, así nomás como, nos salimos de tema totalmente, yo me salí del tema, perdón. ¿Qué hubiera compuesto José Alfredo Jiménez si no hablara sus canciones en la mayoría de decepción y de alcoholismo? Tema interesante, después lo platicamos. Estábamos otra vez en esos beneficios. ¿Qué más nos puedes compartir de beneficios que le dan al Pues consumidor o a la familia? sí, uno muy claro y que a lo mejor algún familiar se va a poder identificar, pues va a ser, mi familiar no me habla si no está tomado. O mi familiar, por ejemplo, las esposas, es muy cariñoso cuando está tomado, cuando está drogado, uy, me abraza y y no me suelta y me da dinero o sea, esos beneficios como sociales o familiares que también les da, pues hace a veces que las familias incluso se empiecen a sentir cómodos con ese consumo y que internamente, no te lo van a decir verbalmente, pero que internamente o muy en el subconsciente no quieran que deje de consumir. ¿Por Claro. qué? Porque los beneficios pues están cómodos. Sí, a lo mejor no me da para comer para comprar comida o no tiene para ir de vacaciones o falta trabajar 3 días a la semana por sus borracheras. Ah, pero es que es bien cariñoso. Ay, Ujú, no, ay, no, y aparte, pues dura mucho en el sexo y ujú. pues, ay, no, ¿cómo voy a dejar eso? No, Sí, pues sí. no, pues mejor, hago un poquito de la vista gorda y no está tan grave. Todavía no se puede considerar adicción. No, todavía no. Y lo Claro. minimizo, ¿no? Porque salgo beneficiada con alguno de los efectos que tiene esta droga. Y eso hace muchísimo más difícil para el tratamiento y para la persona sobre todo darse cuenta que tiene Un una adicción problema. y un problema, Sí, exactamente. claro. Porque, como lo comentábamos en la primera sesión, pues hay que primero ver en qué áreas me está afectando. Y si la familia lo está minimizando y lo está aceptando y lo está normalizando, pues es un tachón menos que tengo de cosas que me están afectando. Claro. Un paso menos para darme cuenta y tomar en mis manos la responsabilidad de que sí es un problema. Claro. Yo, bueno, esos casos tan complejos que te pudieran llegar a ti, obviamente, pues no, yo nunca los traté, pero en las sesiones conmigo sí llega machismo, nuevas masculinidades y está muy ligado al papá. Ujú. Y sí, por supuesto que me han dicho varias personas, es que cuando mi papá se echa sus copitas o sus tequilitas, platica conmigo y me abraza. Esa es una realidad, Ujú. cosa que no hace. Eh, lo noté yo que estaba ligado a la mujer, ¿sí? Una hija quiere abrazar a su papá y no podía, porque es un señor machista, un señor seco, Ujú. ¿no? Pero ya cuando estaba con sus 2, 3 tequilitas, ya sí se le acercaba un poquito y la abrazaba y sí te quiero mucho, hija. Y sí, por supuesto que estaban minimizando Sí. el problema de alcoholismo. Sí, y Eso es sí. nuestro trabajo como psicólogos el desarrollar esas habilidades en el consumidor, en Ujú. el paciente, para que no necesite de ese alcohol o de esa pastilla o de esa sustancia para decirle a sus hijos te quiero o para decirle a su esposa cosas cariñosas o para ser expresivo. Ese es nuestro trabajo en terapia, que sigan obteniendo, digamos, los beneficios pero sin requerir de la droga. Exacto. Me viene otro también que me llegué a rescatar, hijos que a veces necesitan saber que sus padres están orgullosos de ellos Ujú. y en su sano juicio jamás les decían. Y solamente estando, a mí me tocó, te digo, bajo el consumo del alcohol y ya con las copitas, ya, hijo, la neta sí estoy orgulloso de ti, estoy orgulloso de tu carrera. O entonces se vuelve pues este patrón de, pues yo mismo fomento a invitarle las Ujú. cervecitas porque necesito que me lo Ujú. diga. ¿Sí pasa? Sí, sí, sí sucede, claro que sí. Se las están dando Sí, constantemente. sí, sí, sí.
Yo ya sé que si te tomas las cervecitas, pues vas a hacer de tal o cual manera, pues hasta te las arrimo, ¿no? Hasta te las destapo para que, Por para supuesto. que llegue esa persona que a mí me gusta, que no es cuando estás sobrio. Cierto. Muy, muy profundo eso. ¿Y te parece si le brincamos un poquitito a otro tema que por ahí anda, no sé, no sabrá decirlo, de tabú? No, tabú no es. Ese es un dilemita ahí, ¿no? Que tiene que ver con el consumo de marihuana. Consumo de marihuana. Adicción, es simplemente recreativa, medicinal. ¿Qué opinas de eso? Fíjate que aquí creo que vamos a causar más controversia que con ¿Sí? el tema de José Alfredo Jiménez, Oh, porque la marihuana tiene muchos fans, muchos, muchos. muchos fans, muchos, personas que le apoyan y Sí. lo defienden a capa y espada, incluso pacientes que yo traté minimizaban pues el consumo de esta sustancia, que es lo que principalmente está afectando a la sociedad, el minimizar los impactos que puede provocar el uso prolongado y, perdón, me estoy alejando, el uso prolongado y elevado de marihuana. Bueno, comenzando con el uso medicinal, sí, tiene uso medicinal y pues, te voy a ser sincera hablando desde mi perspectiva personal, ya Ah, dejando, sí. dejando un poco de lado la psicóloga Miriam, psicóloga de adicciones. Si tu familiar está sufriendo un dolor inmenso, si se está desgastando, si la medicina ya no está funcionando y la marihuana le sirve, pues ¿tú qué harías? Se la doy, claro. Dásela, claro que sí. Ahí ya te importen los efectos, lo que sea, dásela. Si es lo que le está funcionando, Ujú, pues adelante, ¿no? Adelante y a recurrir a la solución que más le sirva a la persona para que deje de sufrir. claro. Sin embargo, sucede mucho de que se inventan enfermedades para obtener licencias de consumo medicinal, ¿no? Ujú, Ay, no, ya es que ya me duele la uña del dedo índice. ujú, No, es que necesito marihuana para el dolor. claro. O es que ya me duele el cabello de aquí, pues ni sí, necesito marihuana para el dolor. Ujú. Y se las dan. En ¿Cómo? otros países, pues que necesitan, que está regulada. En nuestro país sabemos que no Que es no. así, es diferente. Pero sucede, ¿no? Y esto, pues, es un problema sistemático enorme. Aquí en nuestro país, que no está regulada, pues todavía no entra ese tema de que si es medicinal o no, pues se consume y ya. Ujú, Sin embargo, se desconocen muchos de los efectos que puede traer. Algunos efectos del consumo prolongado y excesivo de la marihuana son alentamiento mental, un lento tiempo de reacción a situaciones que lo requieran, ujú, ¿no? Si antes, no sé, te hablaban y reaccionabas un segundo, pues el consumo excesivo va a hacer que sea más lento esa reacción. Y esto, pues, no solamente cuando te hablan, ¿no? También estamos hablando de el si estás en movimiento. riesgo de que te van a atropellar, es más lento la respuesta que tienes para reaccionar. O si estás a punto de chocar, o si te vas a caer, ¿no? Provoca que seas un poco más lento en esas situaciones. También provoca que adquirir información nueva sea más complicado. Si bien lo que tenemos ya almacenado en la memoria, no hay tanto problema, pero adquirir conocimiento nuevo a las personas que consumen demasiada marihuana y todos los días, se les dificulta mucho. Ya no en pocas palabras o en palabras coloquiales, no Ujú, se les pega nada. O si no nada, no se les pega mucho, pues. ujú. Mira que está contradictorio a lo que la mayoría allá afuera nos dice, ¿no? No, es que necesito el consumo porque así aprendo más. Ujú. Y esto como que le está dando, o sea, no, no Sí, va y por lo que les ahí. digo está basado en investigaciones científicas Ujú. con personas que ya tienen mucho tiempo consumiendo. O sea, no se los digo de algo que Ujú. leí o que vi en un TikTok, ¿no? Es información científica. Podríamos decir pues que la persona que lo cachó la mamá con el porro, no mamá, es que así aprendo más. Y lo Ujú. agarró, ¿no? Como excusa, ¿no? Sí, Para que lo dejaran. sí, y además, pues tampoco minimizando como la afectación,
pero no es igual a alguien que se fuma un cigarro de marihuana una vez a la semana que alguien que se fuma 7 en un día. Claro. O sea, no estamos hablando del mismo impacto, porque el que se fuma uno a la semana va a tener estas situaciones de retraso cognitivo en 30 años, un decir, y el que lo hace todos los días lo va a tener en 4, 5 años. Claro. Si bien es más lento las afectaciones notorias con el uso de marihuana, no es inexistente. Claro que existen las afectaciones por el uso de marihuana. Son estas dos que les mencioné, además de que provoca irritabilidad, no solamente cuando están necesitados de la sustancia, sino que te hace una persona irritable, más susceptible a ser explosivo y a reaccionar de manera explosiva. También eso echa como que hacia abajo, sí. el común, por ejemplo, que yo tenía, y te lo agradezco que me lo compartas, que eso lo relajaba y estaban de mejor humor. Eso es como que el común que se escucha allá afuera, ¿no? Sí, y hablándote de nuevo de una persona consumo excesivo y prolongado. Sí, claro, claro. No estamos hablando de alguien que fuma un poquito, uno por allá de vez en sino cuando, de alguien que ya tiene muchísimo sí. tiempo consumiendo. Son y los que factores. dice, es que lo necesito para estar relajado. Sí, necesito 1, 2 o 3 al día para estar relajado. Pero cuando no lo consigue, sí, ¿cómo está del humor? Nunca me ha tocado estar de cerca cuando no los consumen. Sí, y dicen, no existe la malilla de la marihuana. Claro que existe, claro que existe. La necesidad te va a provocar que tengas estos arranques de ira. Si bien, como les repito, no de la misma manera que lo haría con el cristal o con la cocaína o con el alcohol, pero sí tienen ese tipo de consecuencias. Además de que son más propensos a tener depresión y ansiedad al consumir marihuana. Eso no lo sabía. Sí. Todo eso, lo que mencionabas de la desesperación, pues si con un cigarro, ¿no? No les platiqué yo ahorita que un cigarro andaba busque como loco en la casa, pues ¿qué será ahora marihuana cuando tampoco... No puedes andar, bueno, hay gente que sí lo hace, sí. Pero no puedes andar en la calle simplemente y sacar un cigarro y fumártelo, sí. como quienes consumimos tabaco, ¿no? Te da la desesperación y estás en el seguro, vamos a imaginar, yo siempre imaginando mis cosas, ¿no? Estás en el seguro, van a ser tu hija y estás desesperado y te sales. Allá adentro no puedes, obviamente, pero estás desesperado y dices, ¿a qué horas me salgo? Pero sí puedes hacerlo, vas y te sales y te fumas el cigarro, nadie te va a decir nada. Obviamente estando afuera, pues, de las instalaciones. Pero salir afuera de las instalaciones y fumarte un cigarro de marihuana, pues sí te van a decir. Eso me imagino que incrementa, ¿no? La desesperación. Sí, claro, porque como dices, pues no es tan sencillo. No. O como echarte una pastillita que es más discreto, te puedes esconder y hacerlo. O meterte al baño y pasarte una raya o algo así. Porque el olor te va a delatar. El olor, el humo, algunas personas que tienen los ojos rojos o la tos, eso te va a delatar. Entonces es más complicado esconderte a hacerlo. Por eso es que pues puede que incremente ahí la desesperación y la irritabilidad por quererlo hacer. Y muchos se defienden diciendo, es que no provoca adicción. Es que yo cuando quiera ya dejo de fumar. Y pues no todos los que dicen cuando quiera lo dejo realmente pueden. No, pues a mí se me viene a la mente, ¿no? Que está como los consumidores de tabaco, ¿eh? Por allá había un escritor famoso que ahorita se me va el nombre, yo siempre quiero citar y se me olvida, que decía, hombre, si dejar de fumar es fácil, yo lo he hecho como unas 20 veces. Pues sí, pues, canijo, pues dejas de fumar, ¿qué? 6 meses y luego otra vez lo agarras y dejas de fumar y pues así, ¿no? Así me lo sé, imagino. Entonces sí es correcto. Complejo, pues, esperemos no tener problemas. Sí, entonces no es tan inocente nuestra amiga verdecita, ¿no? Sí le tenemos que tener algo de respeto, con moderación y con responsabilidad, pues cada quien es libre del consumo que quiera. Del consumo que quiera. Bien, y yo creo que ya para finalizarle ese tema que es muy importante, porque Salud Integral aquí desde donde estamos transmitiendo, desde la oficina del coordinador Gil, que nos hizo el favor de prestárnosla, están ellos iniciando un programa que es la prevención del suicidio. Y la pregunta, para entrar un poquito también en el contexto que van a estar manejando ellos y la prevención del suicidio, es, Miriam,
¿qué relación miraste tú del consumo de sustancias o de las adicciones, cualquiera que sea, con el suicidio? Pues es un tema bastante complicado en cuanto a la situación actual Ujú. de los niveles de suicidio que existen. Está súper interesante y se agradece muchísimo las acciones que están tomando aquí en la clínica, no solo para la concientización, sino para el apoyo, ¿no? En cuanto a la relación con las adicciones y el suicidio, pues tristemente me tocó ser paciente de algunos usuarios que posteriormente al tratamiento o en alguna recaída pues decidieron tomar esta decisión. Y es bastante triste, sinceramente, porque sabes cuánto lucharon contra ese impulso, no solamente contra la adicción, sino contra ese impulso. Y saber que pues perdieron la batalla pues es bastante triste. La correlación pues va directamente a lo que hablábamos de que las consecuencias del consumo más comunes son la depresión y la ansiedad. Entonces, una de las causas más comunes en el suicidio pues es tener alguno de estos trastornos. Entonces, tristemente, habiendo salido del internamiento, tener la tentación y no poder conseguirlo, o al ser la droga lo único que les sanaba ese dolor emocional y no tenerla ahora, pues muchas veces provoca que vean la única salida. Sobre todo si no tienen alguna ancla que también eso es un tema muy interesante, las anclas, alguna ancla que sea la familia, el trabajo, su negocio, no sé, algún amigo. Si no tienen ninguno de esos, pues es más complicado sobrevivir a superar la adicción y tener que tomar estas decisiones. ¿Te tocó varios casos o Sí, fue sí, uno? fueron, que ahorita recuerdo, yo creo que han de haber sido unos 5 en los 3 años que estuve trabajando. Y pues algunos intentos también, Ujú. que lo intentaban y pues afortunadamente no lo conseguían y pues reincidían a la consulta y se trabajaba con eso, se trabajaba desde la terapia nuevamente y pues sí, eran personas bastante deprimidas que veían la única salida en esa decisión, Por supuesto. tristemente. Parte de lo que es Visome y de lo que es Vox Populi, principalmente en Vox Populi en Spotify, es las opiniones de las personas, ¿sí? Y si tú me lo permitieras, me gustaría preguntarte cómo fue ese primer proceso cuando te enteras que uno de tus usuarios o tus pacientes, como los llames, se había quitado la vida. Como dices tú, perdió la batalla. ¿Cómo fue eso? Nos permite no conocer a esta parte íntima de Miriam, de la psicóloga Miriam. ¿Cómo fue? Sinceramente, sí me afectó bastante por situaciones personales relacionadas a ese tema, sobre todo en el sentido de haberlo trabajado en terapia y sentir que de alguna manera se pudo haber hecho más. Sin embargo, pues uno también como psicólogo no tiene todo en las manos para poderle ayudar a esta persona y finalmente Claro, es su decisión. Sin embargo, sí te llega a afectar de decir qué pude haber hecho yo diferente para ayudarle o qué herramientas le pude haber conseguido para que saliera adelante o qué cosas pude haber trabajado con la familia que habiéndolas trabajado diferente se habría salvado. Sin embargo, pues uno tiene que, como profesionista, pues deslindarse de esa responsabilidad. claro, Uno hace lo que puede para ayudar y cuando no es suficiente, pues, por supuesto. ¿qué más? ¿Qué más? Sí. Lo otro que le veo es que te preparaste, dices, bueno, pues, ¿qué más le pude haber ayudado? Obviamente, de ese primer caso a la psicóloga que tengo aquí enfrente, obviamente adquirió muchísimas herramientas, ¿sí? Para salvar a sus usuarios y a sus pacientes. Y Que yo, sí, sobre todo para dar un 110%. Si estaba dando un 100, ujú, dar un 110% para si algo de mi ayuda puede salvar una vida, aunque no sea relacionado a las adicciones, sino en la consulta terapéutica, si algo que yo puedo
a aportar como psicóloga va a salvar una vida, voy a dar el 110% de mí para que no vuelva a suceder una situación de esa manera. Por supuesto, me queda muy claro, y las personas que están allá viéndonos, pues qué más apertura que tiene, ¿no? de Miriam. Y si alguien está en una situación y necesita una consulta familiar o una persona con adicciones, pues aquí les estoy mostrando una psicóloga que les está platicando una experiencia, que les está hablando cómo se está preparando para poder atenderlos, tanto a los familiares como a la persona que tenga adicciones. Chequen el video, vean, ¿no? esa gran terapeuta que tienen aquí y que te pueden consultar. Igual nos dejas los datos de dónde te podemos localizar. Claro que sí, y también hacer hincapié en la importancia de que no porque vean aquí una psicóloga sea la opción que ustedes van a recurrir para buscar ayuda. Todos tenemos opciones diferentes y a veces, yo se los decía a mis pacientes, si yo no vengo ese día a terapia y tú tienes una crisis o tienes una necesidad y el cocinero te escucha y esa persona te ayuda, con él ve. Si la persona que el chofer te puede escuchar y tú tienes una necesidad, con él ve, pero no dejes esa necesidad. Si usted, persona que nos está viendo, familiar que nos está viendo, cree que lo que le va a ayudar es ir a platicar con no sé, su consejero espiritual, si lo que cree que le va a ayudar es incluso ir a un grupo de AA, si lo que cree que le va a ayudar es ir a algún tipo de terapia que no sea la psicológica, adelante. Porque lo que se busca es el objetivo primordial, que es ayudarse a sí mismos y ayudar a su familiar. Es todo. Y si se cumple de alguna manera, adelante. No es la única opción recurrir a terapia psicológica, sino buscar ayuda, sea cual sea. Si esta se te acomoda para ti, adelante. Porque pues a lo mejor no todos tienen ya sea los recursos o el tiempo o el conocimiento o la confianza inclusive para decir voy con la psicóloga o con el psicólogo, pero si se sienten cómodos con su guía espiritual, adelante. Adelante. Cualquier ayuda que se reciba es ayuda y es para mejorar. Excelente. Yo me atrevo a decir que eres de las pocas y pocos psicólogos que he escuchado que tienen esa apertura, que han dicho no solamente conmigo o con la psicología vas a encontrar ayuda, sino que hay otros lugares a donde ir, otras alternativas. Y eso lo único que a mí me deja es la inteligencia de Miriam, la humildad de Miriam, ¿sí me explico? La sabiduría de Miriam que ha adquirido. Lo digo Miriam en sentido de amistad, ¿no? Más que de colegas. O sea, qué maravilla de veras el haberte tenido aquí, que hayas compartido esto, que las personas de allá, te aseguro que más de una persona va a tomar tus palabras, va a pedir ayuda, y como dices tú, si no es conmigo, pues que sea con alguien más. Sí. ¿Sí? Excelente. Muchísimas gracias, Miriam, por estar aquí. ¿Quieres concluir con algo en lo que englobes todo esto que platicamos? Y ya cerramos. Pues sí, me gustaría concluir con ahora dirigiéndome un poco al usuario, porque creo que nos hemos enfocado mucho en el familiar. Sí. Y tu persona con necesidad, tu persona con angustia, tu persona con soledad. Háblales ahí directo. Sí. Ya acabamos nuestra entrevista y vamos Sí. contigo que los estás viendo. Diles a ellos. No eres la única persona que ha pasado por esto, ni vas a ser la última. No es muy tarde para buscar ayuda y siempre puedes comenzar de cero a ser la mejor versión de ti. No estás solo, puedes encontrar la ayuda que necesitas. Excelente. Miriam, muchísimas gracias. No sé si por ahí quedaron algunos temas que podemos tratar. Ya los veremos más al ratito. Y si hay oportunidad de hacer una tercera sí, sesión, inclusive si tienen dudas, si las mandan, claro que podemos hacer incluso una de preguntas y respuestas. Sí. Por supuesto. Muchísimas gracias de veras, Miriam. No sabes el placer que me da de tenerte aquí y de esa sabiduría que me compartes, independientemente de la que se lleva la gente allá, es la que me llevo yo, lo que yo aprendí, porque hasta a mí me sirve cuando una persona llegue, un usuario mío, llegue
ya podré decirle palabras que aprendí de ti para que comprenda a su familiar o si alguna persona que llevo con adicciones, pues también, como dices tú, escucharla y después derivarla. Ahora sí que quien le va a hacer el trabajo preciso. Yo aprendí de eso de ti y me va a servir muchísimo. Miriam, muchísimas gracias. No, gracias a ¿Vale? ti, Alejandro. Un gusto estar aquí contigo compartiendo. Y también aprendo de ti y me gustaría pues brindarles toda la información que sé, pero lo hago lo más conciso que puedo para Claro. ser breve. Pero bueno, muchísimas gracias por vernos. Sigan apoyando el proyecto Gracias. de mi colega, que es un fregón en lo que hace. Y gracias por tenerme aquí. Muchísimas gracias, Miriam. Nos despedimos pues. Hasta la próxima. Chao. La interpretación de las opiniones que aquí se emiten son responsabilidad de quien las escucha. El trabajo realizado es sin la intención de ofender o causar molestias, aclarando que algunos contenidos, al ser las opiniones de los individuos, no siempre tendrán sustento científico. Sin embargo, deben ser escuchadas, respetadas y válidas. Te invitamos a seguirnos en la página de Facebook Bizome, Vida, Sociedad, Mente, en TikTok Bizome 1, en el blog Bizome o en YouTube Bizome, donde podrás mandarnos tus opiniones, comentarios o dudas sobre algún tema que aquí se trate. De la misma manera, puedes mandar tus opiniones para nosotros hacerlas públicas.